Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Lorena García y estoy como todos los martes a las 4 de la tarde para platicar un ratito de cine europeo. Quiero agradecer como siempre este espacio a la Universidad Pedro de Gante, al rector el señor Fernando Garza, al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, ponernos a su disposición con nuestras líneas aquí en cabina 81 86 03 36 02 y 81 86 03 36 03. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook y YouTube Radio UPG, Twitter e Instagram Radio UPG Oficial y nuestra estación de radio en línea www.radio.upg.mx. Todas estas son formas por las que usted puede ponerse en contacto con nosotros y decirnos qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría que platicáramos, hacernos preguntas, dudas, etcétera. Quiero agradecer a la licenciada Carmen Castañeda Villalobos, que se encuentra aquí con nosotros. Carmen, muchas gracias por estar aquí, te agradezco tu compañía. Nada, mucho gusto de estar aquí conviviendo con ustedes y pasando una linda tarde. Gracias, Carmen. Ella es psicóloga especialista en violencia familiar y terapia de pareja. Tiene mucha experiencia en todos estos ramos, trabajó durante 7 años en Alternativas Pacíficas, atendiendo a mujeres que sufren violencia y también en el Instituto Estatal de la Mujer en programas de violencia. Quiero como siempre también dar las gracias. Me voy a retirar el cubrebocas, yo sé que tenemos que usarlo, pero para que me escuchen mejor. Quiero dar las gracias como siempre a las personas que nos mandan saludos, nos hacen preguntas, nos hacen comentarios, nos dan like en Facebook o nos siguen en Instagram. Todo lo que comenten, todo lo que nos digan será tomado en cuenta en este programa o en sucesivos programas. Ustedes saben que lo más importante son ustedes, porque es por quién y para quién se hace este programa. El martes pasado, ustedes saben que me gusta empezar el programa haciendo un pequeño resumen del programa anterior. Para quien no lo vio, sepa de qué se trató, y quien lo vio lo recuerde. El martes pasado, Carmen, te comento también a ti, hablamos de el terror. ¿Por qué tomé este tema? Bueno, por tratarse de que estamos en el mes de Halloween, en el mes de octubre, y muy cerca del 2 de noviembre, que es la fecha en que México celebra la fiesta de los fieles difuntos o el Día de Muertos. Hablábamos de algunos clásicos de terror estadounidenses que son infaltables en la televisión o en el cine en estos días. Películas como Pesadilla en la calle del infierno, que es la historia del asesino aquel Freddy Krueger, que era una especie de, pues de ser vivo o muerto, porque siempre que lo mataban revivía. En fin, El Exorcista, que con la actuación de Linda Blair causó sensación allá por los 70s, 80s. Demian, Sexto Sentido, una película de un niño que tú la recordarás, sí, que veía fantasmas y demás. Me comentabas tú que había algo muy interesante que sacar en cuestión de Sexto Sentido. Sí, mira, es una película que, bueno, nos mueve muchos sentimientos, angustia, tristeza, al principio pues un poco de desconcierta, porque ¿qué pasa? Es una película excelente, excelente, porque más allá de esos sentimientos que nos motivan mucho, que es a veces el miedo, la ansiedad, la incertidumbre de qué es lo que viene, ya conforme va pasando la película, no nada más nos acerca al suspenso, y a esos sentimientos de miedo que tenemos, sino también nos acerca hacia muchas preguntas. Bueno, si alguien alcanzó a ver esas lecturas acerca de que, ¿y cómo sé yo que ya me morí? Porque si recuerdan la película, alguno de los personajes no se había enterado que había muerto. El psiquiatra sí es. Ajá. También nos dice, bueno, a ver, si yo a la hora de fallecer, a la hora de morir, dejé algún pendiente,
voy a poderlo solucionar desde el otro mundo. Sí, desde el otro plano o desde el otro mundo. Ujú. Preguntas acerca de la existencia de una dimensión paralela, un mundo paralelo, otra dimensión, a dónde vamos cuando fallecemos, porque hay personas que ven pues a personas que ya fallecieron, y porque si existen esos otros planos existenciales, esas personas se quedan a solucionar, o no saben qué hacer. En fin, esa película tiene muchas lecturas. No nada más aquella que nos da adrenalina, con el miedo y con la angustia y qué va a pasar, la fotografía, muy buena fotografía, y el sonido y todo lo que caracteriza. Sí, fue una excelente producción y muy buena dirección, y se considera dentro del terror suspenso. Porque el suspenso, porque de alguna manera nosotros sabemos un poco más que lo que van sabiendo los personajes. Entonces eso provoca cierto estrés y cierto nerviosismo en la audiencia, que dice, ay, yo sé, pero él no sabe. Ese es básicamente es el suspenso en el terror. Muy buena película, sí, muy también muy recomendable. Nos contrasta un poquito con la visión de las culturas acerca de qué pasa después de que morimos, o cómo se trata a los muertos, aprovechando, digo, de que ya viene la pregunta aquí de los 64,000 pesos, como decía aquel programa de hace años. O sea, yo creo que toda la gente en todas las épocas del mundo se ha preguntado dónde vamos después de morir. ¿Qué pasa después de? Exacto. Bueno, platicaba de otros clásicos del terror americano como Chucky, Poltergeist, la muñeca esa diabólica, Annabelle, Carrie, Halloween, y también algunas obras llevadas a la pantalla del escritor norteamericano Stephen King, como Hierba Alta, Eso, o It, Cementerio de Animales, 1922, o aún así películas como Psicosis, Los pájaros o Resplandor, del maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Hombres lobos, vampiros, fantasmas, zombies, poseídos, casas embrujadas, animales diabólicos, brujas, monstruos, duendes, hechizos y toda clase de entes extraños llenan la pantalla, llenándonos de films de terror que mantienen a la audiencia con el alma en un hilo y nos llevan a noches de pesadilla. El género del terror es uno de los más antiguos que existen, y su función es, como tú lo decías en esta película, provocar miedo, angustia, incomodidad, pavor, repugnancia o preocupación. Se suelen presentar en este tipo de películas situaciones extrañas, paranormales, fantásticas, en donde se presentan fenómenos provocados a veces por fuerzas malignas, celestiales o incluso de origen criminal. Es uno de los géneros más controvertidos del cine. Algunos lo aman, otros lo odian o por lo menos lo evitan, pero no deja de ser uno de los consentidos del séptimo arte. Mencionamos algunas de las películas, Carmen, de terror más importantes o más conocidas del cine europeo. No son todas, pero sí son algunas. Tal vez tú habrás visto alguna, como Suspiria, una película excelente, vale la pena verla. Marrowbone, Babadook, Possum, El orfanato, que es una coproducción española-mexicana. El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro, por cierto, y algunas otras que, como te decía, pues no son las únicas, pero sí son ejemplos del cine de terror que se realiza en Europa. Ahorita que mencionas tú El orfanato, por ejemplo, es una cinta ambientada en, pues, un lugar en donde se supone que ahí vivían precisamente huérfanos. Exactamente. Y eran sometidos a toda clase de, pues, tortura, se podría decir. Sí, inclusive fueron envenenados muchos. Por las personas que supuestamente los deberían de cuidar. Ese tipo de películas, pues, lleva a las personas a sentir mucha indignación, aparte del miedo y de la angustia de no poder salvar a esas personas, y darse un poquito a veces la explicación de por qué esos niños que son tratados de esa manera
después actúan como las personas que los torturaron. Entonces Aprenden de eso de alguna manera, ¿no? Sí, son conductas que se imitan. Son conductas muy horribles, pues, no deseables. Claro, por supuesto. Fíjate que estábamos hablando también de los géneros del terror. Mencionábamos hace ratito que, por ejemplo, Sexto Sentido es terror suspenso. Bueno, hay otros géneros como el thriller, el documental, el suspenso precisamente, el gore. Y platicamos en el programa pasado de algunas de sus características. Tengo la costumbre, Carmen, de recomendar una película para que la vean, y en el siguiente programa hacemos una sinopsis, hacemos una reseña y platicamos un poquito del director y de los actores principales. En el programa pasado recomendé una película que viniera al caso con el tema de este programa. No se lo he dicho a la audiencia, pero el tema de este programa son las biografías o los biopics de asesinos en serie, psicópatas o sociópatas. Esta película se trata precisamente de un asesino. Es una película bastante fuerte. Lo dije el programa pasado, probablemente no para que toda la gente la vea, es para gente que le gustan estos géneros. Se llama La casa de Jack, o La casa que Jack construyó. Es una película producida por Dinamarca, Francia, Alemania y Suecia. Es bastante nueva, es del año 2018. Tiene una duración de 2 horas 35 minutos, es algo larga y pertenece al género terror, suspenso o terror psicológico. La dirección es del controvertido cineasta Lars von Trier. Y bueno, los papeles principales están a cargo de Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman y algunos otros que para efectos de la sinopsis y la reseña es suficiente con los principales. Vamos a platicar un poquito del director porque realmente vale la pena hacer una semblanza de él. Lars von Trier es un director danés, nacido en la capital de Dinamarca, Copenhague. Además de director de cine, es productor, guionista y director de fotografía. Por su fuerte personalidad y creatividad es uno de los directores más conocidos y famosos del mundo, además de ser muy innovador, causando en muchos casos controversia e incluso escándalo y rechazo con sus singulares films. Es uno de los fundadores de un movimiento que se llamó Dogma 95, en el que se trataba de hacer un cine con menos efectos tecnológicos o especiales y más cercano a la realidad. Ha trabajado con actrices muy importantes en Europa como Catherine Deneuve o Nicole Kidman, y entre sus películas se encuentran El elemento del crimen, Rompiendo con las olas, Bailando en la oscuridad, Dogville, entre otras. Sus películas son muy particulares, usan la luz natural, no usan grúas, generalmente usan cámaras que portan en el hombro y realizan unos cortes en cuestión de edición muy particulares. Matt Dillon, el actor protagónico de esta película, es un actor nacido en Nueva York en el año de 1964, además de actor, es director y guionista de cine y televisión. Ha intervenido en una gran cantidad de films, entre los que destacan To Die For, Drugstore Cowboy, There's Something About Mary, Wild Things. Fue candidato a los premios Oscar, Globo de Oro, el BAFTA, que es el premio que otorga la Academia Cinematográfica de Inglaterra, y ganó el premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto y el premio Dinostia del Festival de Cine de San Sebastián. Bruno Ganz es otro de los actores protagónicos de esta película. Es un actor suizo, nacido en Zúrich en 1941. Se dio a conocer ampliamente por su película, por cierto, muy recomendable, Carmen, es una película preciosa, El cielo sobre Berlín, en donde interpreta a un ángel. Y su personificación de Adolfo Hitler en la película La caída o el hundimiento. Desde sus inicios, a los 19 años, sorprendió por sus habilidades interpretativas. Para cuando se dio a conocer en América, ella tenía una carrera en Europa, tanto teatral como cinematográfica, muy, muy destacada. Fue portador del anillo Iffland, que solo lo llevan quienes son considerados los mejores actores en lengua alemana del momento. Uno de los grandes actores que junto con sus películas, pues Europa, el viejo continente, ha exportado al mundo. Uma Thurman es una actriz y exmodelo nacida en Boston
Massachusetts, en 1970. Ella comienza como modelo profesional y termina siendo una exitosa actriz de cine en producciones de bajo presupuesto, así como en superproducciones de estudio. Fue nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro, y es una de las actrices consentidas precisamente del director Lars von Trier. Bueno, vamos a platicar ahora un poquitito sobre esta película. La casa de Jack, o la casa que Jack construyó, transcurre en el estado de Washington entre los años 70 y 80 y trata sobre la historia de los asesinatos cometidos por un asesino serial en el transcurso de 12 años. Jack es un desalmado asesino que considera sus crímenes obras de arte y que en su cerebro, obviamente trastornado, va narrando y escuchando la voz de Virgilio, el guía al infierno de Dante en la Divina Comedia. Él en la cabeza Virgilio le va contestando y lo va guiando como en un camino pues hacia el inframundo, en donde él va realizando los asesinatos como especie de obras de arte con toda la perfección que le es posible. La película se divide en 5 partes en las cuales se narra un asesinato acompañado por un prólogo entre Virgilio y Jack, y estas partes el director les llama incidentes. Al final Jack se pierde en el infierno al tiempo que Virgilio lo lleva o lo guía. Es una película totalmente inquietante que fue definida como una salvaje obra maestra. El siempre provocador Lars von Trier ofrece aquí una mezcla de juego perverso, comedia negra, thriller naturalista y retrato de un demente compulsivo. Una película sumamente controvertida, como es común en las películas de este director, pero sin duda tiene todos los elementos para ser reconocido como un film del cine del terror. Fue estrenada en el Festival de Cannes en el año 2018, sin embargo no fue aceptada como concursante. Únicamente la estrenaron y la mitad de la gente que estaba en el festival se salió del cine. Salió. Sí. Si la vio, pues sería muy importante conocer su opinión, y bueno, siempre es importante seguir a los directores cinematográficos que están escribiendo nuevas historias en el cine. Sí, es que a veces esas películas son tan cruentas que es muy difícil que mucha gente, la mayoría, no los quiere ver, la resista. Sí, porque provocan sentimientos tan intensos que es mejor no salirse, no seguirlo viendo por la incomodidad tan fuerte que producen. Siempre hay gentes más sensibles que otras, sí, obviamente. Ahora imagínate el Dante llevando a una persona por el inframundo. Acuérdate que Dante, él describió los 7 infiernos, ¿verdad? Entonces en unos pues eran ¿cómo se llama? Quemados y quemados y quemados, en otros eran torturados de una manera y otra, y así se iba. Entonces, pues si él, bueno, en el caso de esta persona, yo considero de Jack, pues era una persona que sufría probablemente esquizofrenia, que pues por eso escuchaba las voces de Virgilio, que lo llevaba para que él se diera cuenta o viera cómo era todo eso que él consideraba arte. Estaba completamente, era una persona que la realidad no la alcanzaba, él estaba en su mundo completo de alucinación. Entonces cuando un director de forma muy realista y sin tanto truco de escenografía o algo, presenta las cosas, las torturas en este caso, porque son torturas las que hay en el infierno, de una manera tan real, tan cruda, pues difícilmente la audiencia lo tolera, claro. Lo puede tolerar. Claro. Entonces, pues es una manera también de hacerse de fama, ¿verdad? Hacer algo, por supuesto, cosas controvertidas. Que no llegan, que causan controversia, sí, que causan muchas opiniones encontradas. Claro. Pero bueno. Quiero comentar que me tomé el atrevimiento de entrar un poquito en las producciones norteamericanas, ya que el programa que ya lo mencionamos antes, que veremos hoy, es sobre biografías de asesinos
y la mayor parte son norteamericanas, por lo tanto me tomé la licencia de incluirlas en este programa. Pero para empezar con el tema de las biografías, me gustaría dejar claro lo que significa biografía. El biografía o biopic, como es conocido en el argot cinematográfico, viene biopic de la palabra biography y picture en lengua inglesa. Se caracteriza por la dramatización cinematográfica de la vida de un personaje o de un grupo de personas que por alguna razón llaman la atención, sea por su carrera política. Antes generalmente eran personajes de la política, personajes de la historia. En los últimos años se ha diversificado al deporte, a las ciencias, a la realeza o incluso, bueno, a la música, incluso a los asesinos en serie o psicópatas. O sea, básicamente una de las premisas de la biografía es que se trata de historias o películas basadas en historias reales. Para los actores se considera un verdadero reto el hacer el interpretar un papel biográfico, ya que tienen que imitar voces, movimientos, gestos, etcétera. Hay actores, lo habrás oído tú, que han subido de peso, han bajado de peso para interpretar un papel biográfico. Incluso se caracterizan el rostro de una manera tan opuesta, tan impresionantemente diferente, que si alguien no te dice, oye, es tal actriz o tal actor, fíjate que ni sí, te pudieras hay una película imaginar. que voy a mencionar aquí con Charlize Theron, ahorita lo vemos, en que fue una protagonización impresionante, porque nadie creería que era ella. Sí, yo vi esa película y realmente es increíble, si no me lees dices, que es ella, no te das cuenta. Digo, porque hay veces que medio lo reconoces, pero esto fue pero impresionante lo que hizo tanto la persona de maquillajes como ella misma, porque tenía unos gestos y unos comportamientos que nada que ver con ella. Bueno, las películas sobre crímenes siempre han sido muy populares y desafortunadamente la realidad da material constante para seguir haciéndolas. Una de las cosas que llama la atención de estas películas es que al ver en el cine acontecimientos ocurridos en realidad, no impresiona igual los crímenes de un asesino inventado que otro que sabemos que lo hizo en la vida real. Por supuesto, en estas historias entra algo de ficción que añade cosas a la historia original, a veces deformando un poco la realidad de lo ocurrido. O sea, no son literalmente como ocurrieron los hechos, pero siempre hay cineastas que realizan estos films como homenaje a las víctimas y que dan a conocer al mundo los lados más oscuros de los seres humanos y de la sociedad. Si algo nos asusta de basados en hechos reales, que es la leyenda que aparece en este tipo de películas, es la certeza de que estos sucesos ocurren en la vida diaria y en los momentos menos esperados. Normalmente en las biografías de asesinos encontramos dos tipos de personalidades, eso lo sabrás tú mucho mejor que yo. El narcisista, dime si estoy mal, que es el narcisista o vanidoso que busca ser reconocido, que es el que manda cartas o manda mensajes, regresa al lugar del crimen o deja ciertas señales, deja una tarjeta, deja alguna marca en el muerto. El psicópata que actúa como una persona normal, incluso son agradables, amables, tienen vidas aparentemente sencillas, ayudan a los demás y suelen ser inteligentes. ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, bueno, aquí entre los asesinos seriales o asesinos, vamos, en general, hay varios tipos, se pudiera decir. Es aquellos que sufren ciertas sociopatías. Por ejemplo, un sociópata él es lo que nosotros llamaríamos de entrada un resentido social. ¿Sí? Una persona con un sentimiento de rencor, de frustración hacia todo aquello que él cree no tener, porque a lo mejor lo tiene, pero siempre anda viendo por qué el otro tiene esto, por qué el otro no tiene, yo no tengo acá, por qué O sea, hay un resentimiento. Sí, hay una carencia de autoestima también, hay incluso maltrato en la infancia, porque estos niños, el sociópata,
se ve desde niño que puede ser muy problemático, ¿sí? Que siempre quiere ganar, siempre que Son tener todo, competitivos. sí, sí, pero no por el hecho, porque el ganar les implica que ellos van a ser aceptados generalmente por los padres o por las personas que los cuidan, más allá por el hecho de superación personal. Entonces La siempre están en motivación búsqueda de la aceptación. de aceptación, de reconocimiento, de que los miren amorosamente, Ujú. ¿sí? Generalmente este tipo de personas carece de mucho reconocimiento y amor en la infancia. Sí, Sufre maltratos, suelen ser de familias disfuncionales así es. donde no aparece el padre o la madre, o si En, aparecen son mm, violentos, agresivos. sí, en muchas ocasiones los maltratan y siempre los quieren comparar o siempre los empiezan a llenarlos de ese sentimiento de que ya ves, el vecino, tiene esto y tú no porque... Y luego viene la devaluación, porque eres un tonto o porque no te lo mereces o a ver qué haces. O sea, los sentimientos del que se nutre no son los mejores, vamos. Ujú. No es nutrido en sus tempranas edades y empieza a crecer con ese resentimiento, porque aunque tenga materialmente muchos satisfactores, buena posición o algo, siempre hay un hueco, hay un vacío que tienen que llenar y lo llenan pues haciendo mal a otros. Eso les da Son una satisfacción. especie de revanchas, Sí, puede ser desde el que te raya el carro de lado a lado, hasta el que mata nada a una más persona. porque se le dio gusto, hasta ver sufrir a alguien a torturarlo, porque eso le da cierta revancha Con con la la vida, sociedad. con la sociedad o con lo que él, su mente tenga, este, pues con lo que se haya nutrido. Y tenemos el psicópata. El psicópata tiene un problema de nacimiento, Ujú. ¿sí? Ese tiene una falta de conexión entre la corteza prefrontal O y sea, la es amígdala. físico, Es físico, tiene es físico y social. está siendo estudiado desde hace mucho por la ciencia, porque es una persona que no puede sentir empatía, ¿sí? Es una persona que controla mucho la manifestación de sus emociones. Siempre está en control. Diferencia con el Aparentemente. sociópata. Diferencia con el sociópata porque el sociópata es de impulso. Él le viene de la víscera, del estómago, como dicen algunos, y ¡boom! Le sale, es impulsivo. El sociópata no. Él piensa y planea, es una persona sumamente controlada, claro, no siente prácticamente emociones a nivel sentimientos, sino más bien a nivel cognición. Sabe cómo se Sí, manifiestan pero puede ser muy frío para actuar. Claro, él tiene que estar en control muy planeado. Generalmente son muy inteligentes. Pueden ser muy agradables, encantadores. Y una de sus armas es la manipulación. Sobre todo son grandes mentirosos. Te pueden fabricar un mundo De mentiras. excelente, pero es de mentira. Sí, o sea, ellos manipulan, mienten, Controla. controlan y llevan a sus víctimas o a sus cazadores, porque a muchos les encanta precisamente jugar como el gato y el ratón, ¿verdad? A ver si me atrapas o no. Sí, es un tipo de sadismo así. ¿Por qué sadismo eso? Pues son retos. Nadie Ahí. puede ser, él no comete errores, ¿no? O sea, él lo que piensa es lo correcto. Por eso no hay sentimientos de culpa, Sí, no hay remordimiento. ni hay remordimiento. Entonces, él lo que piensa y lo que hace es lo que está bien. Los demás están equivocados y él mata por sus razones, pero están bien para estas personas. Por eso, y en general, estas personas cuando son aprendidas en la vida real,
pues son remitidas a cárceles de alta seguridad en algún pabellón, a lo mejor psiquiátrico, o en celdas normalmente aisladas. Sí, porque son altamente peligrosos. Porque son sumamente, tienen las habilidades suficientes como para manipular, la inteligencia suficiente como para ver cómo se escapan, y la frialdad y la paciencia suficiente como para planearlo. Entonces, pues son para la sociedad en general sumamente peligrosos. Altamente peligrosos. Pues qué interesante lo que me estás comentando, y seguido de esto vamos a recorrer ahora sí que el sangriento mundo de los asesinos más famosos de todos los tiempos, de la mano del séptimo arte. En las biografías traté de sacar las que me parecieron de los asesinos más notables, empezando por los muy antiguos del cine mudo, como fue el caso del vampiro de Düsseldorf. Fíjate, esta película es del año de 1931. Es una película alemana producida por Franz Lang, uno de los grandes directores del cine del expresionismo alemán. Se basa en los asesinatos cometidos en su país, o sea, en Alemania, en esa época, por el asesino serial Peter Korten, quien mató mujeres en la ciudad de Düsseldorf. El mismo Lang consideraba su mejor película, y entre otras cosas tiene un excelente manejo de la banda sonora. Un complemento, tú sabes, importantísimo de todos los films, pero muy especialmente de los films de terror. Tú sabes que el ruido, la música tiene mucho que ver. Sí, es el ambiente. Claro, este oscuro personaje se hizo mundialmente famoso por sus perversos asesinatos y ataques sexuales perpetrados durante 20 años. Un día confesó a su esposa el placer que le brindaba matar, y la incitó a que lo entregara a la policía para que cobrara la recompensa que se ofrecía por su cabeza. Él mismo se hacía llamar la bestia de Düsseldorf. Hay otro caso muy especial que se llamó, de una mujer que se llamó La Vampira de Barcelona. Esta película, este biopic, es una producción española muy reciente del 2020 del director Luis Danés. Es un biopic de terror, crimen y thriller que cuenta la historia de Enriqueta Martí, una asesina apodada La Vampira de Barcelona, que empieza a ser investigada por la desaparición de la pequeña Guitart, Teresa Guitart, hija de una acaudalada familia de la ciudad condal. Esto ocurre en el año de 1900. Un periodista se adentra en el laberinto de calles, burdeles y secretos del barrio Raval, donde vive esta mujer, la condesa de Barcelona, que también es conocido por vivir en ese barrio como la vampira de Raval. Y en su momento se le consideró culpable de secuestro, proxenetismo y asesinato en serie de niños. Sin embargo, el único que se le pudo comprobar fue el de la niña Teresa Guitart, por el que fue juzgada y condenada. Tenía una extraña doble vida, en donde de día mendigaba por las calles y pedía caridad vistiendo harapos, y en la noche se vestía con ropa elegante, pelucas, sombreros, y concurría a casinos y lugares en donde iba la gente acomodada de Barcelona, y era posible que en estos lugares prostituyera niños. Además, ofrecía servicios de curandera, vendiendo hierbas y ungüentos. Está muy interesante el caso de la vampira de Barcelona, un caso que cimbró la sociedad de Barcelona. Pues imagínate, en 1900, con la cantidad de gente que había, un caso como este debe haber sido muy conocido. Y el que viene, tú habrás oído alguna vez de Ted Bundy, uno de los asesinos más tremendos que han existido. De hecho, la película se llama Extremadamente cruel, malvado y perverso. Es una película también reciente del 2020, basada en la vida del asesino serial Ted Bundy, uno de los criminales más peligrosos de la historia. Este biopic o biografía es una crónica de los asesinatos de Bundy, contado por su novia Liz, porque además de asesino, Ted Bundy fue secuestrador, violador, ladrón y necrófilo. Su novia Elizabeth Clover fue su principal defensora, y por años se negó a aceptar la realidad. Al final lo aceptó, y fue quien platicó desde su punto de vista cómo habían sucedido los hechos. Esta película fue dirigida por el documentalista Joe Berlinger. Bundy por mucho tiempo negó sus crímenes, sin embargo al final confesó más de 30 asesinatos de mujeres cometidos entre 1974 y 1978. Al final el FBI le comprobó 36 asesinatos y fue condenado a muerte en la silla eléctrica y ejecutado el 24 de enero de 1989. Nunca se supo la cantidad de crímenes que habían sucedido. Era un sujeto bastante atractivo, bastante agradable,
que usaba su atractivo para atraer a mujeres. Y bueno, era tan listo que él se representó, él fue su propio abogado en su proceso judicial, logrando con su perspicacia y conocimiento legal eludir y retrasar su condena. Fue muy reconocido por su inteligencia y su desmedida crueldad. Ted Pues sí. Bundy, un asesino notable dentro del mundo del crimen. Sí. ¿Qué te parece? Pues probablemente es una representación precisamente de un psicópata. Muy inteligente, atractivo, que seducía, que Exacto. manipulaba, que mentía y lograba Sus fines. sus objetivos, ¿sí? Sí. También pues hay patologías como el narcisismo que se integran normalmente no, cuando hablamos de personas que hacen este tipo de actos, no podemos decir nada más tiene esta patología o tal o cual. No, claro que no, es una mezcla de cosas, es una ¿no? mezcla. Claro. Y pues de esos hay que temerles. Hay que temerles, hay que cuidarse, porque la vida donde real, quiera pueden estar. La vida real no está tan lejos de eso. Precisamente todos estos ejemplos son tomados de la vida. Claro, la claro, vida fueron casos que pasaron y que sucedieron muy, muy similares a lo que platicamos. Este que voy a platicar a continuación es un libro de Truman Capote, uno de los libros más famosos, más conocidos de Estados Unidos, que se llama Sangre Fría. Fue llevada al cine en 1967, dirigida por Richard Brooks. Es un biopic, thriller y drama basado en hechos reales. Esta película narra el asesinato de una familia de granjeros, los Clutter, que vivían en el medio oeste norteamericano a manos de dos expresidiarios, Richard Eugene Hickok, conocido como Dick, y Perry Edward Smith, que le llamaban Perry. El asesinato sin aparente motivación se encuentra en las listas de los crímenes más violentos en las personas de Herbert Clutter, un granjero de 48 años, su esposa Bonnie, de 46, sus hijos adolescentes Kenyon y Nancy, y dos hijas que ya no vivían con ellos, pero que en ese momento estaban de visita. Los habitantes de la comunidad de Holcomb, donde sucedió esto, vivieron en una depresión, pánico y paranoia colectivos, hasta que los autores del crimen fueron detenidos en Las Vegas después de 40 días de vagar por México. Fueron condenados a la pena capital. Este par de asesinos eran como que totalmente alienados, estaban como que más allá del bien y del mal. Sí, desafortunadamente, digo, ahorita estamos hablando acerca de algo que ocurrió en 1967, pero últimamente, pues en Estados Unidos y en otras partes del mundo se han visto también asesinatos de personas que simplemente toman una arma y por las razones que ellos justifican. Llegan y balacean en una escuela, en un centro comercial y se llevan a 5, 6, 7, 8 personas sin más. Así es, y a eso no se les dice asesino en serie, pero pues pueden matar más gentes que los que mataron los asesinos más famosos de la historia. Así es, y entonces es una razón por la que hay que estar siempre muy atentos en las familias del crecimiento de los hijos y en dónde están sus intereses, sus sentimientos, sus frustraciones, su comportamiento. Es difícil porque la situación actual de las familias pues implica que hay que salir mucho a trabajar todos. Sin embargo, tiempo de calidad es lo que se necesita. Que se requiere. Claro que sí, es cierto lo que estás diciendo. Hay que prevenir, porque yo creo que de estas cosas se gestan en la infancia y en la casa. Esta biopic, se llama Los asesinatos de Naughton y cuenta la escalofriante historia del asesino en serie John Bunting. Es una producción australiana del 2011. Estos asesinatos también fueron conocidos como los asesinatos de cuerpos en barriles. Fueron una serie de crímenes cometidos por este señor John Bunting, Robert Wagner y James Blasakis entre 1992 y 1999. Hubo una cuarta persona involucrada en esto que les ayudaba a deshacerse de los cuerpos, que se llamaba Mark Haydon. La mayoría de estos cuerpos fueron encontrados en barriles en una bóveda del banco abandonada en Staunton, Australia. Ni las 12 víctimas de los criminales ni los propios criminales eran de esta ciudad.
Los motivos nunca quedaron claros, pero se supo que John Bunting convenció a sus cómplices de que las víctimas eran pedófilos homosexuales. Los asesinatos todos fueron precedidos de torturas. Los 3 asesinos fueron condenados a varias cadenas perpetuas y el cómplice que ayudó a deshacerse de los cuerpos a 25 años sin derecho a libertad condicional. Uno de los casos más espeluznantes de la historia de Australia. Fíjate nada más. Bastante feo el asunto, pero ahora viene un asesino que fue muy, muy inteligente. Yo creo que uno de los asesinos más inteligentes de la historia de los asesinatos. Fue llamado Zodiac, la película, o el asesino del Zodiaco, porque así se autollamaba el propio asesino. Es una película de David Fincher del 2007 que trata sobre los múltiples crímenes ejecutados en la bahía de San Francisco, California, por el llamado asesino del Zodiaco entre los años 66 y 78. Este libro, basado en hechos reales, escrito por Robert Graysmith, cuenta que una de las características, lo cuenta también la película, de este famoso asesino fueron las cartas y mensajes cifrados que mandaba a los periódicos. El caso continúa siendo uno de los más famosos crímenes sin resolver en la historia de Estados Unidos. Nunca lo encontraron. Pues yo creo que, no sé, ya eso fue 66. Del 66 al 78 fueron los crímenes. A estas alturas del partido, pues quiero suponer que este asesino ya haya fallecido. Pero no pagó en la manera que pensaríamos que debería haber pagado. Y la cantidad de personas que mató, pues yo creo que pues fue mucho más de las claro, no se supo nada realmente. De las que se creyó. Contar, sí. Así es. Y pues bueno, sí fue lo suficientemente listo como para escabullirse de la justicia. A pesar de que constantemente dejaba huellas. Sí, porque era un reto. Exactamente. A ver si es cierto que eres tan listo como para ganarme y encontrarme. Exactamente. Él demostró su punto, no lo encontraron, y siguió libre. Probablemente ya está. Probablemente ya haya muerto, seguramente. Esta biografía que sigue sucedió en Corea del Sur. La película también es de allá. Fue dirigida por Bong Joon-ho, que últimamente fue muy conocido por la película Parásitos, que el año pasado o antepasado ganó el Oscar a la mejor película de lengua no inglesa. Trata sobre una serie de 10 asesinatos y violaciones de mujeres cometidos en 1986 en una aldea de Corea del Sur, basado en una historia real en que 3 policías luchan contra la ineficiencia y la burocracia del gobierno coreano, haciendo todo lo posible por encontrar pistas y descubrir al asesino. Es una biografía thriller, terror, reconocida por su maravillosa fotografía y sus excelentes tomas. Tiene un final abierto, pero bueno, al final habla de un asesino que comete mínimo 10 asesinatos y violaciones. El hijo de Sam, Summer of Sam, o Nadie está a salvo de Sam, fue una película dirigida por Spike Lee en el año de 1999, basada en los asesinatos cometidos por David Berkowitz, que fue en Nueva York, en el barrio del Bronx. La prensa amarillista lo bautizó como el hijo de Sams. También fue conocido como el asesino del calibre 44, ya que disparaba a parejas con un revólver de este calibre, mató a más de 6 personas y dejó malheridas a otras 7. Él decía pertenecer a una secta satánica y haber sido mandado a matar por un demonio que había poseído al perro de su vecino. Sin embargo, nunca se encontraron cómplices. Obviamente, pues el demonio no apareció en la historia. Y Berkowitz fue condenado a varias cadenas perpetuas. Muy fea historia. Sí, pues yo me imagino que también él está. Tengo entendido que, como te comentaba, que en algunas prisiones de Estados Unidos tienen una sección especial para enfermos mentales o para asesinos de este calibre, muy sádicos y muy difíciles de mantener con una población general, porque corren peligro hasta los que están allá adentro. Entonces, por supuesto, todos los demás son unos angelitos comparados con este tipo de asesinos. Sí, entonces, bueno, pues yo supongo, no lo sé, que está o estuvo recluido en esa. Por lo menos están aislados. Hay otra película que fue basada en la matanza de Texas, yo creo que todo el mundo la vio,
fue muy conocida. Está basada en los crímenes de Ed Gein. Es un film de terror slasher y thriller. Trata sobre un asesino que además era ladrón de tumbas. A este tipo, Ed Gein, van a buscarlo a su casa porque desaparece una mujer que trabajaba en un bar en donde él iba mucho, y resulta que no nada más se encuentran un muerto, sino muchísimos. Al final nada más se le pudo comprobar la muerte de la mujer, pero encontraron muchos cuerpos que sacaba del panteón al día siguiente de que los sepultaban, y con ellos hacía muebles, hacía cintos, con las calaveras hacía adornos, ceniceros o bases para velas, se comía los intestinos de los muertos. Y bueno, era todo un caso. Era absolutamente demente. Su padre lo maltrataba muchísimo. Su madre le inculcó ideas respecto a la impureza de las mujeres que influyeron muchísimo en sus comportamientos psicópatas posteriores. No se le pudo juzgar ya que se le consideró demente, y pasó sus últimos años en un manicomio en donde murió a causa de una insuficiencia respiratoria el 26 de julio del año de 1984. Pues sí, realmente estaba bastante enfermo, y sobre Sí, todo absolutamente. el hecho de que él tuviera ahí los cuerpos como trofeos, o como estatuas o como compañía, yo no vi la... De hecho, fíjate que Psicosis de Alfred Hitchcock basa un poquito. ¿Te acuerdas de Norman Bates, que era el protagonista de Psicosis, que vivía con su madre en una casa enseguida del hotel que él manejaba, y donde tenía este tipo de cosas? Así es, porque... Fue tomada de esta historia. De esa historia. Sí. A veces la figura, están comentando que la mamá lo maltrataba muchísimo, entonces es como una especie de decirle, mira, pues tú ya estás como estás, y yo todavía sigo vivo, y pues bueno, ahora a ver si con esta otra ofrenda o con esto me reconocen. Nunca alcanzaron cierto reconocimiento, y pues a veces las mentes enfermas pues quieren seguir viviendo ciertos momentos, de los reconocimientos y de la aceptación y de todo ese tipo de cosas. Así es. Esta película la comentábamos tú y yo cuando veníamos, porque hablábamos de cómo son a veces de buenas las ¿cómo se llama? Las caracterizaciones. Es la película Monster, que está basada en una asesina en serie que se apellidaba Wuornos. Esta mujer era homosexual, era prostituta, se encuentra con una pareja que se vuelve todo su mundo y empieza a matar a sus clientes. Mató alrededor de 7 hombres con quienes ejercía la prostitución. Fue condenada a la pena capital por inyección letal. Y bueno, pues murió en el estado de Florida. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo. Voy a platicar rapidísimo porque me interesa mucho. La película El silencio de los inocentes, que fue una película en la que se manejaba el personaje de... ¿cómo se llamaba el del silencio de los inocentes? Que fue Hannibal Lecter. Así es. Bueno, se basó en un personaje de aquí de Monterrey. Era el doctor, se apellidaba Ballí, se llamaba Alfredo Ballí Treviño. Él estuvo en el penal del Topo Chico acusado de asesinar, desmembrar y descuartizar a personas que tiraban en las carreteras. El escritor de esta novela, que luego se convirtió en El silencio de los inocentes, basó su historia en él porque lo conoció casualmente en el penal, empezó a platicar con él y supo cuáles habían sido sus crímenes. Era un hombre muy elegante, muy agradable, muy al estilo del asesino Hannibal Lecter. El doctor Ballí salió de la cárcel en el 2000, estuvo 30 años en la cárcel y tuvo un consultorio médico hasta el 2010, cuando murió en la calle Talleres, de número 23 de la colonia Talleres. Bueno, pues es todo por este programa. Estamos ya al final, Carmen. Nada más vamos a hacer ahora la recomendación de la película
La película que recomendamos se llama Mi amigo Dahmer y trata sobre la adolescencia y juventud de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más sanguinarios de Estados Unidos. Se puede encontrar en las plataformas de internet. Ojalá puedan verla y nos dan una idea. Esta película nos da una idea, porque no habla de sus crímenes, habla de cómo se forma su mente, de cómo se va formando la personalidad de un psicópata. Muchísimas gracias a la Universidad Pedro de Gante que nos facilita este espacio, al rector Fernando Garza, al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Ponemos como siempre a su disposición nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Radio UPG, Twitter e Instagram, Radio UPG Oficial, y nuestra estación de radio en línea, www.radio.upg.mx. Carmen Castañeda Villalobos, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que todos tus comentarios fueron muy acertados y bueno, pues nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y recuerden, hay que crecer a los niños con mucho amor. Gracias, Carmen. Soy Lorena García. Los espero el próximo martes en otro programa de cine europeo. Hasta la próxima y por favor, no se olvide de ver cine.